En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querida familia, nuestra meditación de hoy tiene su fundamento en la enseñanza dogmática del Concilio de Trento, en la verdad que no ha cambiado y que no puede cambiar, la única Iglesia católica y apostólica. Verdad que ningún sacerdote, ningún obispo, ningún cardenal y ningún papa pueden cambiar. No pueden cambiar la verdad de que si estás en pecado mortal, antes de recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, tú primero tienes que ir a la confesión sacramental. Punto. Citando a Trento, sesión 13, canon 11 específicamente, si alguno dijere que la sola fe es preparación suficiente para recibir el sacramento de la Santísima Eucaristía, sea anatema. En otras palabras, que sea maldito, que sea condenado. Yo no me inventé eso. Trento continúa. Y para que no se reciba indignamente tan grande sacramento, y por consecuencia cause muerte y condenación, establece y declara este santo concilio que los que se sienten gravados con conciencia de pecado mortal, por contritos que se crean, deben, para recibirlo, anticipar necesariamente la confesión sacramental habiendo confesor. ¿Veis? No importa si lo sientes, la enseñanza dogmática de la una santa católica y apostólica Iglesia es que aún así tienes que ir a la confesión antes de recibir la Santa Eucaristía. De otra forma la recibes indignamente y por lo tanto, comillas, causa muerte y condenación. Y más aún, continúa Trento, escuchad atentamente, escuchad muy atentamente, querida familia, como si vuestra salvación eterna dependiera de esto, porque así es. Trento continúa, más aún, y si alguno presumiere enseñar, predicar o afirmar con obstinación lo contrario, o también defenderlo en disputas públicas, quede por el mismo caso excomulgado. Y para aclarar, querida familia, que quede esto claro, cuando el Concilio Dogmático de Trento dijo que si alguno enseña, predica o afirma con obstinación lo contrario o también lo defiende en disputas públicas, quede por el mismo caso excomulgado, y querida familia, ese alguno incluye a cualquier sacerdote, cualquier obispo, cualquier cardenal y cualquier papa. Cuando esa verdad claramente enfrenta y se centra en tu mente, no sé cómo ser más claro. Consideremos la vieja fábula de la nueva ropa del emperador, en donde todo el mundo, incluyendo al emperador, fueron culpables por ignorancia, cobardía o miedo, por no decir la verdad. Se metieron en un absurdo grupo pensando, fingiendo que el emperador tenía ropa puesta, hasta que finalmente la estupidez de su actuar y la cobardía de su actuar fueron expuestas por las palabras de un niño, quien finalmente habló y dijo la verdad, porque no tiene nada de ropa puesta encima. Hoy tenemos una actualización de la enseñanza de esa fábula, y es llamada la nueva ropa de Bergoglio. Y como la voz de la verdad expone la verdad de que Jorge Bergoglio no es papa. Escuchad y entended, querida familia, los simples hechos que constituyen un caso de abrir y cerrar contra Jorge Bergoglio. Y no solo Jorge Bergoglio, sino todos sus compinches de la jerarquía. Hay una manera simple de entender esto. Comencemos por hacer una simple pregunta. ¿Puede el Dalai Lama ser el Papa? La respuesta es no, porque no es católico.
¿Puede cualquier sucesor de Martín Lutero o cualquier líder depende de quién las cuente, los 47.000 diferentes grupos de denominaciones cismáticas, pueden ser ellos papas? No, porque ellos no son católicos. ¿Puede cualquier imán o rabino ser el papa? No, 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 porque ellos no son católicos. ¿Puede Jorge Bergoglio ser el papa? No, porque él no es católico. Es un lobo en piel de oveja. Él es un fraude, un impostor, como cada uno de los crueles serpientes. Sus compinches como Blaze Suppish, Robert McElroy, el Buenas noches Baby Tobin y James Martin, todos los que lo apoyan. Pero no creáis mi palabra. Nunca tenéis que creer mi palabra. Pero todos nosotros sí debemos creer a la palabra de Jesús. En Mateo 7 del 15 al 20, Jesús el Señor nos enseñó a tener cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen en piel de oveja, pero en realidad son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. Un buen árbol no puede dar mal fruto, y un mal árbol no puede dar buen fruto. Por lo tanto, por sus frutos los conoceréis. Notad que Jesús le habla a los fieles inmediatamente después de hablar de la puerta estrecha al cielo. Comillas, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Está hablando del infierno, y él, Jesús, dijo que en los que entran al infierno son muchos. Y luego él dice, mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y ahora le está hablando del cielo. Y dice él, y los que lo encuentran son pocos. Si hoy no entendiéramos ninguna otra cosa, querida familia, es darnos cuenta cómo estas serpientes despiadadas controlan y han presidido la destrucción de la fe entre los católicos. Que incluso antes de la pesadilla del COVID, el obispo Callahan me dijo justo en mi cara allí en su despacho que 80% de los católicos no distinguen lo bueno de lo malo porque nosotros los obispos hemos fallado en enseñarles por los últimos 50 años y ahora casi ya son 55. E incluso antes de la pesadilla del COVID, cuando los obispos nos traicionaron y abandonaron y nos cerraron las iglesias, aunque Walmart, Planned Parenthood y las tiendas de licores estaban abiertas para sus negocios, incluso antes de eso, cerca del 80% de los católicos no creían en la presencia real. En otras palabras, aplicadas a la realidad de víboras, exactamente las palabras con que Jesús nos enseñó: cuidado con los falsos profetas que vienen a ti en piel de oveja, pero interiormente son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. 80% de los católicos ya no creen. Esos son los frutos. Pues no es de sorprenderse que las palabras de Jesús hicieran eco en San Pedro y San Pablo. En la segunda de Pedro 2, del 1 al 9, San Pablo escribió: hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que secretamente introducirán herejías destructoras y que, incluso negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán, fijaos en esto, muchos seguirán su depravada conducta, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. En la segunda de Timoteo 4, San Pablo escribió: porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones y siguiendo su curiosidad insaciable, se conseguirán un montón de falsos maestros y dejarán de escuchar la verdad. Así pues, nuestro Señor Jesús, San Pedro y San Pablo, todos nos advierten tener cuidado con los falsos profetas, las víboras, y podemos decir exactamente quiénes son por el mal fruto que producen. Y observad esto, querida familia. Otra cosa adicional antes de llegar al corazón del asunto: usemos el cerebro que Dios nos dio y fijémonos que Satanás no va a llegar sin permiso por la puerta principal en llamas incandescentes, abiertamente quemando todo lo que hay dentro. No, esa no es la forma que trabaja. Satanás se va a infiltrar e introducirse dentro de la jerarquía, justo como Jesús, Pedro y Pablo lo dijeron.
que usarán el lenguaje insidioso y seductor de Satanás, tal como lo hizo en el paraíso. Oh, ciertamente no moriréis. Tenemos miles y miles de años de pecado y de muerte para probar que él, Satanás, es el padre de las mentiras. Sabemos que él, Satanás, el legislador del mundo, todavía no ha sido arrojado y sabemos que está vivo y bien. Y el lenguaje insidioso y seductor de la jerarquía, toda hasta la cima, que ahora se dicen unos a otros lo que Caifás y sus compinches en ese entonces decían: es mejor que cancelemos a los sacerdotes que dicen la verdad que arriesgar el dolor y las molestias por parte del gobierno o poner en riesgo nuestras posiciones en la jerarquía. Así que regresando a lo que debemos hacer cuando reconocemos a los falsos profetas por sus frutos, los falsos maestros que en secreto introducen herejías destructoras, que dicen o por lo menos directamente infieren tales cosas como que la Sagrada Eucaristía puede ser recibida por cualquiera, católico o no católico, incluso cuando no se está en estado de gracia, por los asesinatos de bebés en el vientre, o anticoncepción, o cohabitación, o casado y vuelto a casar fuera de la iglesia, o cualquier cosa del mismo sexo, o cualquier estado de pecado mortal. En realidad no debemos hacer nada respecto a ellos, de estos falsos profetas, porque como el Concilio Dogmático de Trento nos lo ha transmitido, ellos automáticamente se han excomulgado a sí mismos. Así que, querida familia, es momento de resumir que por las nuevas ropas de Jorge Bergoglio podemos concluir como deberíamos: él no es el Papa. Desde el momento en que Jorge Bergoglio salió al balcón por primera vez, con el cardenal de la mafia de St. Gallen y su amigo por siempre, cardenal Daniels, del que Bergoglio sabía que había tratado de encubrir a otro de sus hermanos obispos, porque había abusado sexualmente no de uno, sino de dos de los sobrinos de ese obispo. Desde el momento en que Bergoglio rehabilitó a su amigo por siempre, violador de chicos, Theodore McCarrick, hasta que en el verano de la vergüenza, cuando la Iglesia Católica se convirtió en el hazmerreír del mundo y los católicos abandonaron la Iglesia en manadas debido al continuo encubrimiento, incluso de cardenales que violaron chicos. Desde el momento en que Bergoglio nombró al compañero de casa del violador McCarrick, al cardenal Farrell, como jefe del dicasterio para la familia y la vida, ¿recordáis al cardenal Farrell? Quien, al igual que el sargento Schultz de los héroes de Hogan, era todo: no vi nada, no sé nada. Desde el momento en que Bergoglio dejó a Farrell nombrar al obispo Paglia como jefe del Instituto Juan Pablo II, Paglia, que había hecho que un infame homosexual y erótico pintor pintara toda la pared posterior de su catedral, pintando a un Jesús casi desnudo, y le pintó su espalda desnuda siendo acariciada por un hombre desnudo con el trasero afuera. Así es el mural de la catedral, véanlo ustedes mismos. La verdad que les digo. Para el registro, el artista fue más tarde citado diciendo que Paglia, que fue nombrado por Farrell, el compañero de vivienda de McCarrick, el artista fue citado más tarde diciendo que Paglia supervisaba la pintura de ese mural diariamente y lo único que no se le permitía pintar en la pared posterior de la catedral era gente copulando. Desde el momento en que ese mismo Paglia se deshizo de todo el personal del Instituto Juan Pablo II para la vida y la familia y anunció que el Instituto Juan Pablo II no volvería a enseñar la Humanae Vitae. Desde el momento en que Bergoglio hizo que sus obispos compinches entraran la diosa pagana de la fertilidad, la Pachamama, a San Pedro, y la pusieron frente al altar, y luego se celebró un ritual de adoración en el jardín. Desde el momento en que Bergoglio insidiosamente dijo que los católicos no se debían reproducir como conejos. Desde el momento en que Bergoglio dijo que los 10 mandamientos no eran rígidos, aunque fueron grabados por el mismo dedo de Dios Todopoderoso sobre piedra. Desde el momento en que Bergoglio dejó que su Vaticano cardenal Coroni dijera que el comunismo de China era el modelo de justicia social de los católicos y que él es un comunista socialista porque lee a Jesús en los evangelios como un socialista. A pesar de que los 10 últimos papas, incluyendo a 3 santos canonizados universalmente,
condenaron el comunismo y el socialismo y dijeron que nosotros ni siquiera podemos ser socialistas moderados y católicos. Desde el momento en que Bergoglio puso una estatua e imagen en su despacho de Jesús muriendo y bajando al infierno a perdonar a Judas, el traidor, a pesar de que Jesús dijo, más le hubiera valido no haber nacido nunca. Desde el momento en que Bergoglio tuvo 5 reuniones con un devoto ateo, quien dijo que Bergoglio había dicho que esas personas que no se arrepentían y por lo tanto no pueden ser perdonadas, simplemente desaparecían después de la muerte porque el infierno no existe, sino que el alma pecadora desaparecía. Supongo que esas almas se van a la nada. Bergoglio, en el típico modus operandi bergogliano, nunca lo negó expresamente ni lo corrigió enseñando la verdad. Desde el momento en que Bergoglio firmó el Acuerdo de Abu Dhabi, destruyendo la fundamental e irreconciliable distinción entre la Iglesia Católica y todas las demás, y luego se atrevió a decir que Dios quiso una pluralidad de religiones, a pesar de que Jesús, crucificado en Mateo 28, le dio a sus apóstoles la orden marcial de convertir al mundo a la única santa Iglesia católica y apostólica. Desde el momento en que Bergoglio atacó monasterios y conventos y la vida de oración enclaustrada, que ha estado en la Iglesia Católica datada desde muy atrás hasta el Gran San Antonio del Desierto, alrededor del año 300 del Señor, desde el Gran San Benito, cerca de los años 500, desde la Gran Santa Clara, cerca de principios de los años 1200. Desde el momento en que Bergoglio atacó la Santa Misa de todos los tiempos, la misa tradicional en latín, y en su lugar promueve la adoración sin Dios que él permite en el nuevo orden mundial, como poner una pelota de playa en el altar y permitir esos títeres de aire que vuelan alrededor, tener una pareja bailando tango frente al altar y permitir a personas como Supich echando burbujas de jabón y música de Kool and the Gang en medio de lo que se supone sea una sagrada adoración. Desde el momento en que Bergoglio y cada uno de los otros católicos americanos, salvando al cardenal Burke, permitieron que Biden y Pelosi cometieran sacrilegio al recibir la Sagrada Comunión, y como en el caso de Supich, que dejó que gente no católica, como el alcalde judío de Chicago, Rahm Emanuel, y la lesbiana metodista, la alcaldesa y abogada de Chicago, Lightfoot, que cometieran sacrilegio en frente suyo porque él estaba allí sentado. Desde el momento en que Bergoglio tuviera una gran sesión de fotos con Bill Clinton y el engendro de Soros, ¿recordáis a Bill y a Hillary Clinton que se rehusaron a levantarse y aplaudir a la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, porque defendía a los no nacidos? Todos los demás en una ovación de pie, Bill y Hillary allí sentados con cara de piedra. Pero él sí se hizo una sesión de fotos con Jorge Bergoglio esta semana pasada con los hijos de Soros, a pesar de que Bergoglio parece no tener tiempo para recibir al cardenal Joseph Zen, que se encuentra bajo el ataque del gobierno chino comunista. Desde el momento en que Bergoglio y sus compinches cardenales americanos promovieron y fomentaron la diabólica debacle de la frontera sur, donde 85,000 o más niños han desaparecido, y varias caridades católicas diocesanas como las que están bajo el control de nuevo amigo por siempre de Bergoglio, el nuevo cardenal de San Diego, McElroy, han hecho una fortuna ayudando e incitando a ilegales criminales, lo que es un delito federal, a pesar de que sabemos por esta gloriosa nueva película Sonido de Libertad, protagonizada por el gran Jim Caviezel, personificando a Tim Ballard en rescate de niños traficados sexualmente, revela que esta debacle fronteriza es el engendro del infierno para el tráfico sexual y las caridades católicas bajo estos obispos y estos cardenales están metidas profundamente. Desde el momento en que Bergoglio recibió al notoriamente blasfemo artista en la Capilla Sistina y le hizo un divertido pulgares arriba al tío allí, quien puso un crucifijo en un vaso lleno de orina y tituló la obra Orinen a Cristo, y le aprueba con pulgares arriba. Desde el momento en que Bergoglio golpeó la mano de una vieja mujer piadosa que intentaba besarle el anillo papal, pero más tarde dejó que un homosexual vestido solamente en taparrabos públicamente se arrodillara ante él y le besara el anillo. Desde el momento en que Bergoglio recientemente nombró a un absoluto hereje, al arzobispo Víctor Fernández, como jefe de
Ay, esperad por esto. Como jefe del dicasterio para la doctrina de la fe, cuyos previos errores doctrinales le valieron que pusieran en su dossier una alerta roja en Roma, y su mal historial para disciplinar a los sacerdotes acusados de abuso sexual le valieron una alerta roja en Roma. Oh, en su libro de 1995 titulado Sáname con tu boca, el arte de besar, contiene pasajes eróticos y horribles, todos los cuales dieron lugar a la declaración de la gran Liz George de que este nombramiento, el de Fernández, podría ser el más catastrófico e inconcebible nombramiento en los 10 años del reinado de Bergoglio. Y este nombramiento va a hacer retroceder a las víctimas de abusos otros 50 años. Querida familia, estos son solo 20 momentos desde el momento, entre los incontables por mencionar, que revelan y definen el incontrovertible hecho de que Jorge Bergoglio es exactamente lo que Jesús, San Pedro y San Pablo identificaron como un falso profeta, un falso maestro y alguien que secretamente introduce herejías destructoras. Jorge Bergoglio tiene más formas de las que podemos contar, pero particularmente por medio de su sacrilegio contra la Sagrada Eucaristía, se ha excomulgado a sí mismo automáticamente de la Iglesia Católica. Y una vez más, como siempre, no creáis mis palabras. El cardenal San Roberto Bellarmino, doctor de la Iglesia, escribió: los hombres no están obligados ni pueden leer los corazones, pero cuando ven que alguien por sus obras externas es un hereje y deducen que es un hereje, pura y simplemente lo condenan como hereje. Ver el libro del Romano Pontífice, libro 2, capítulo 30. ¿Y entonces qué debemos hacer? Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando reconocemos a este falso profeta, a este hereje, a esta víbora excomulgada como lo es Jorge Bergoglio? ¿Simplemente lo dejamos pasar? ¿Y adoptamos una visión herética ultramontanista de que el Papa puede hacer lo que le plazca porque él es el Papa? ¿Y corregirlo está por encima de nuestro nivel? No, absolutamente no. Las víboras de la jerarquía quieren que penséis eso. Absolutamente no. Más bien el Concilio Dogmático de Trento nos dio instrucciones expresas de lo que hacer con tales lobos vestidos de oveja, comillas, y por cuanto no basta exponer las verdades, si no se descubren y refutan los errores, ha tenido a bien este concilio añadir los siguientes cánones, para que conocida ya la doctrina católica, entiendan también todos, esos somos nosotros, querida familia, todos, entiendan también todos cuáles son las herejías de las que deben resguardarse y se deben evitar. Y si alguno presumiera enseñar, predicar o afirmar con pertinacia lo contrario, o también defenderlo en disputas públicas, quede por el mismo caso excomulgado. Pues hoy tenemos una actualización de esa vieja fábula de la nueva ropa del emperador. Es llamada la nueva ropa de Bergoglio. Hoy hemos derramado la luz de la verdad sobre él y expuesto y repudiado solo algunas de las herejías destructoras de Bergoglio. Solo repasamos 20 de ellas, por medio de las cuales él se ha excomulgado a sí mismo. Bergoglio, por lo que ha dicho y hecho, y por lo que ha omitido decir y hacer, como lo enseñó Santo Tomás de Aquino, él se ha apartado de la Iglesia. Entended, querida familia, nosotros no somos los cismáticos cuando nos aferramos al depósito de la fe, aferrándonos a la verdad que no se ha modificado y es inmodificable. Por el contrario, es Bergoglio y sus amiguetes, sus amigos por siempre, los cismáticos, se han separado lejos de la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Ellos son los cismáticos, querida familia, no nosotros. Así que, querida familia, dejad que caigan las escamas de vuestros ojos. Ni el Dalai Lama, ni Martín Lutero, ni un imán,
ni un rabino pueden ser papas porque ninguno de ellos es católico. Ni lo puede ser Bergoglio porque Bergoglio no es católico. Pero no creáis mis palabras. Una y otra vez más, no debéis creer mis palabras. San Roberto Bellarmino, cardenal y doctor de la Iglesia, basándose en 1500 años del depósito de la fe de los santos y mártires como San Tarcisio, quien defendió la Santa Eucaristía con su martirio, como San Carlos Luango y compañeros, quienes se levantaron contra las insinuaciones homosexuales del rey y como consecuencia fueron torturados y martirizados. San Roberto Bellarmino, cardenal y doctor de la Iglesia, escribió, y cito, «Un papa que es manifiesto hereje deja en sí mismo de ser papa y cabeza, así como deja de ser cristiano y miembro del cuerpo de la Iglesia. Por esta razón puede ser juzgado y castigado por la Iglesia». Pero no contengáis la respiración esperando que alguno de las 99 víboras que Bergoglio ha nombrado cardenales, como el nuevo «Sáname con tu boca, Fernández». No esperéis que ninguno de sus compinches lo echen. No esperéis más de lo que se esperaba del Sanedrín, que por Caifás, que defendió la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de eso, querida familia, usemos el cerebro que Dios nos dio y démonos cuenta, admitamos y confesemos que Jorge Bergoglio no es el Papa, porque Jorge Bergoglio no es católico, es un fraude, es un impostor, es una víbora del infierno. Así que, memorando para Bergoglio y para todos los cardenales americanos, excepto el cardenal Burke, cuando vosotros muráis, y no será en mucho tiempo, y os encontréis con Jesucristo el Señor, al lado de él estarán San Tarcisio, San Carlos Luango y San Roberto Bellarmino, y os impedirán la entrada al cielo, y observarán vuestra caída a la condenación eterna, al fuego inextinguible del infierno. Así es como Jesucristo lo describió. A lo cual lo único que puedo decir, salido del amor y preocupación por vosotros, querida familia, por las almas eternas que ellos están llevando a la perdición. Esto no sucede lo suficientemente pronto. Mantened la fe, querida familia. Mantened la fe. Mantened la fe en la verdad que no ha cambiado y no se puede cambiar, que ha sido transmitida por 2000 años de santos y mártires, de verdaderos papas católicos, cardenales y doctores de la Iglesia. Mantened la fe, pase lo que pase. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.